En la lectura del Haftarah también leemos en Josué 1, 6 al 9, que Yahweh le dice a Josué: sé fuerte y valiente, porque, esto es Josué 1, 6 al 9, para que los que quieran buscarlo. Yahweh le dice a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza por obedecer toda la ley que mi siervo Moshe te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Yahweh tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Verdad? Esto es importante leerlo y analizarlo y profundizar en esto, porque es como que lo que Yahweh le está diciendo directamente a Josué, ¿verdad? Directamente al establecerlo, ¿verdad? O estar formalmente poniéndolo como líder de el pueblo completo, o sea, el líder de su pueblo completo. Y Yahweh le está diciendo todo esto, ¿verdad? Entonces, me quiero enfocar en una parte interesante de ese pasaje, que muchas veces se da por alto, ¿verdad? O no se le presta mucha atención, quizás por falta de entendimiento o por miedo a ser malinterpretado o por, ¿verdad? Y es que Yahweh le dice en Josué capítulo 1 versículo 8: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche, ¿verdad? Eso es bien interesante. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Ok. El concepto, y vamos a tocar ahora en el concepto de la meditación bíblica. ¿Entiendes? Esto es lo que vamos a estar tocando ahora, porque muchas veces simplemente como que a la meditación ser tan común mundialmente y muchas culturas haberla adoptado, muchas veces simplemente se da por alto la meditación como algo que no es judío o no es cristiano o no es bíblico, ¿verdad? No mediten, pero el punto es verla entenderlo en el contexto bíblico de esa acción, de esa actividad, ¿verdad? De meditar, porque la Biblia es mencionada varias veces y simplemente como que muchas veces se da por alto y es como que, pues, no medite, eso es malo, ¿verdad? Pero eso es bien generalizado, porque yo lo he escuchado, ¿verdad? Es como que la Biblia nos dice que medite, y voy a entrar, no quiero que te vayas muy adelante porque yo sé que tú sabes bastante del tema, así que no te vayas muy adelante porque voy a comentar bastante, pero dime lo que vaya a... Exacto. Sí, voy a entrar en todo eso. Que después que termine puede comentar, sí, pero lo tengo preparado, así que todo eso lo cubro. Ok. Yahweh le dijo a Joshua o a Josué, Yahweh le dio la orden a Josué de meditar en la palabra de Dios todos los días. Y también nos instruye a nosotros a hacer lo mismo a través de la Escritura. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y viendo el contexto en el que se menciona la meditación en esos versículos, van a entender cómo Yahweh quiere que nosotros meditemos, ¿verdad?, en su palabra o en él. Así que vamos a estar leyendo los versículos para que veamos. Esto está bien interesante para mí. Salmos 1 al 3. Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, de Yahweh, la meditan día y noche.
Son como árboles junto a las riberas de un río, no se dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera, ¿verdad? Sino que se deleitan en la ley de Yahweh y la meditan día y noche. Ok, eso es lo que dice Salmo 1 al 3. Salmos 4, 3 al 5. Oigan bien, Yahweh ha separado para sí a los redimidos, por tanto me escuchará y me responderá cuando lo llame. No pequen permitiendo que el enojo los controle. Medítenlo cuando por la noche vayan a descansar. Pongan su confianza en Yahweh y preséntenle sacrificios agradables. ¿Verdad? Ok. Vamos a estar viendo el contexto, sí. Lo que pasa es que eso es también un detalle que iba a entrar, que estaba leyéndolo. Hay varias palabras en hebreo que se traducen al español como meditar. Por eso depende casi todas las Biblias tienen la palabra meditar, ¿verdad? En diferentes versículos. Pero cuando tú buscas esa palabra en hebreo, utilizan diferentes palabras. No siempre se utiliza exactamente la misma palabra. Lo que pasa es que, entendiendo en el contexto en el que se está explicando la oración, ¿verdad? Pues se entiende que es meditar, pero, y voy a entrar de nuevo más, que no quiero como que mucho pregunta o comentario antes de que termine pero hay varias palabras que se traducen como meditar, pero también en otras Biblias, en otras traducciones puedes ver pensar o reflexionar o susurrar, ¿entiendes? Son palabras que se traducen del hebreo, pero en ese contexto de como que la palabra mediten en lugar de piensen en la palabra, ¿entiendes? No es como que piensen intelectuales, es como que mediten en su corazón, ¿entiendes? Voy a terminar y van a seguir entendiendo un poco más el contexto de la meditación bíblica, ¿ok? Pero no hay una palabra exacta que siempre se traduzca como meditar en hebreo, ¿entiendes? Ok, Salmo 63, 5 al 7. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. ¿Ves? De nuevo, en el contexto que se está explicando. Y Salmo 119 es el salmo que más encontré que tiene la palabra meditar, por lo menos en la traducción, ¿verdad? El Salmo 119, depende la versión que estén leyendo de la Biblia, la cantidad de veces que utiliza la palabra meditar, pues varía, porque a veces la dice como que o pensar o susurrar. Pero dice, en el versículo 15, en ellas meditaré y las acataré plenamente. En el 23, pues hasta los poderosos se confabulaban contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. 27, ayúdame a entender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. 48, yo amo tus mandamientos y hacia ellos levanto mis manos, meditaré en tus decretos. 52, esos son los versículos. Medito en tus leyes que no son nuevas, oh Yahweh, y me consuelan. 78, que sean avergonzados los orgullosos, porque mienten acerca de mí, pero yo meditaré en tus mandamientos. 95, aunque los malvados se oculten por el camino para matarme, yo tranquilamente meditaré en tus decretos. 99, estos son los versículos de nuevo. Si tengo más entendimiento que mis maestros, sí, tengo más entendimiento que mis maestros, porque siempre medito en tus normas. 117, sosténme y estaré a salvo, y meditaré en tus decretos continuamente. Y 148, me quedo despierto en la noche para meditar en tus promesas. ¿Ok? Hay muchas formas de meditación en todo el mundo, que voy a entrar a lo que dijo Josué. Hay muchas formas de meditación en todo el mundo, pero es vital que tengamos una perspectiva bíblica para definir esta palabra. ¿Ok?
Y no usemos una definición que no va de acuerdo al concepto bíblico de la meditación. El objetivo de la meditación bíblica es permitir que la presencia de Dios, ¿verdad? La Shejinah, es permitir la presencia o la Shejinah de Dios dentro de nosotros, el Ruach HaKodesh, se convierta no solo en una realidad, sino que en la realidad que da sentido, forma y propósito a todo lo que hacemos y todo lo que somos. Al leer la palabra de Dios y meditar en ella, nuestro corazón, meditar en ella, en la palabra de Dios, nuestro corazón es consolado, animado, advertido, reprendido e instruido. O sea, de nuevo, voy a leer eso, escuchen. Al leer la palabra de Dios y meditar en ella, nuestro corazón es consolado, animado, advertido, reprendido y instruido. La meditación bíblica no tiene que ver nada con vaciar nuestra mente, ni tiene que ver nada con enfocarte en ti mismo o lo que te rodea. Todo lo contrario, debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y enfocar toda la atención de nuestra mente en la palabra de Dios, ¿verdad? En Yeshua. ¿Entienden? ¿Sabes que la palabra, Yeshua? ¿Quién es la palabra? Juan 1:1, ¿verdad? Ok, Yeshua. Y durante todos los salmos vemos cómo nos habla de meditar en la palabra. Y Yahweh le dice directamente a Josué, en Josué 1, que medite en la Torá, ¿verdad? Y estamos viendo en la palabra, ¿verdad? ¿Quién es la palabra? Yeshua, ¿verdad? Y vemos en Salmos que dice que David meditaba durante la noche en la palabra, ¿verdad? Y cuando iba por el camino. Y este es el punto, por eso es que estoy hablando de la meditación bíblica. No estamos hablando de pensar, ni estudiar, ¿verdad? Ni analizar. No estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de meditar en la palabra, algo más que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Así que, con eso, culmino esta parte bueno, me falta un de esto, pero que de ahora en adelante, ¿verdad? No se dejen comer la mente con que la meditación es antibíblica. No, que la Biblia da un tipo de... ¿Qué? Sí, es que no había visto la... Ajá. 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 Exacto. Sí. Sí, podemos verlo más como que la meditación bíblica tiene que ver más, para no confundirlo con el pensar, ¿verdad? No estamos hablando de pensar analíticamente, no. La meditación bíblica, pensar, vamos a decir, o estudiar, tiene que ver con la mente. La meditación tiene que ver con el corazón. Seguimos hablando bíblicamente, ¿verdad? Pero vamos a verlo así, porque así que estamos leyendo en... No, ya viste, pero tampoco dice que no medites de la otra forma, ¿verdad? Lo que pasa es que la otra forma ignora completamente a Dios, ¿entiendes? Bueno, te digo por experiencia propia, porque he estudiado varias formas de meditación durante mis estudios espirituales, ¿verdad? Y las otras meditaciones fuera del contexto bíblico, Dios no existe en ellas, ¿entiendes? No es como que, no, punto. Es como que tú es vaciar tu mente. No voy a decir que, no es bíblico, pero que más bien es como que el punto es trascender tu ego, ¿verdad? Olvidarte de esta historia que tú estás haciendo a ti misma, que te están limitando. Son conceptos, no voy a decir que son negativos, pero el problema es que ignoran completamente a Dios, ¿entiendes? Como que Dios no está en ninguna parte de esa meditación. Exacto, uno mismo es como que tú darte cuenta que tu conciencia en realidad es... no todo lo... esto que voy a decir, tampoco quiero generalizar, pero no todos los métodos de meditación enseñan esto. Pero muchos te enseñan que
al tú continuamente meditar, te das cuenta que tu conciencia es la que realmente está creando toda tu realidad. Por consiguiente, al tú trascender tu ego, que son las historias que has estado creándote tú misma a través de tu vida, ¿verdad? Al tú trascender toda esa historia, ya que esas historias no son reales, tú las estás creando, ¿verdad? Son tu opinión. Pues entonces tú te das cuenta que tu conciencia, ¿verdad? O tu ser es realmente el que... tú te das cuenta que tú eres la creadora de todo lo que tú existes y realmente todo lo fuera de ti es simplemente una historia que tú te estás haciendo. Eso es una opinión, una perspectiva de meditación oriental bastante grande, básicamente la más grande. Es como que tú darte cuenta que tú eres... No es tú darte cuenta que tú eres Dios, porque tú eres fuego, de acuerdo a ellos, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso porque no es nada bíblico, pero estoy explicando esto para que entiendan por qué no podemos decir como que, pero la Biblia no dice que no medites, ¿verdad? Sí, pero como que, ¿cómo es la meditación? ¿Cuál es el punto de la meditación? En la Biblia todo el tiempo la meditación es meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar en los decretos de Dios, meditar en Dios, dejar que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, el Ruach HaKodesh llegue a ti, ¿verdad? A través de estudiar la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua. A través de Yeshua Dios nos derrama su espíritu, ¿verdad? Todo está conectado así. Esa es la meditación bíblica. Pero la meditación oriental no. ¿Tienes algo con contestarnos? Ok, José. Sí, que lo de trascendental es lo menos que tiene. Y de la búsqueda de la paz a través de la meditación no va a encontrar temporera. Que uno mismo se vale o cree. La música se es una tranquilidad, tranquilizar a uno y otro tipo de música que es como vibracional, que ayuda a relajar la mente un poco, pero eso uno lo hace 7 a 10 minutos. La verdadera paz nos la da únicamente Sí. Básicamente es que la meditación oriental te pone todo a ti. Todo a ti. Tú eres todo. ¿Entiendes? Tú eres... No, exacto. Es como que tú darte cuenta que tú eres el universo. No estoy diciendo que esto sea verdad, estoy diciendo como que cuál es el punto de ello. Como que tú darte cuenta que tú eres el universo, porque tu conciencia crea todo y tú eres, en ese caso, Dios, pero no es que tú seas Dios, o sea, no es que yo, Adriel, sea Dios en el sentido, no es que creo esto, estoy explicándolo. No es que yo, Adriel, crea que sea Dios en el sentido de que Adriel es Dios, sino que lo que está detrás de mi ego, ¿verdad? De esta imagen que yo tengo de Adriel, mi conciencia, lo que está consciente, lo que está, ¿verdad? Eso es. No estoy diciendo que eso, pero esa es la perspectiva oriental de la meditación. Y llegar a eso, cómo llegar a ese punto de darte cuenta que eso es así. Adriel, la palabra en hebreo para meditar es Hagar. Ok. H-A-G-A. Ok. Y palabras cerca que hemos oído de ella, pues sería la Haggadah, que es relato. Okay. Y obviamente lo vemos cuando Haggadah de Esther. Sí. Es el relato de Esther. Pero hay la diferencia entre Hagar, que es meditar de algo que ha sucedido o que tenemos para nosotros, para nuestra vida, y lo otro que es un relato, hacer un relato, que también uno pues, se nutre del relato, pero es un poco distinto por el sentido de que... Sí, también lo que pasa es que, yo dije que no hay una palabra exacta, aunque muchas veces se utiliza esa que papi dijo, porque hay otras palabras también en hebreo que se traducen después al español como meditar, y esa palabra también, además de meditar, a veces se traduce como susurrar, ¿verdad? O... ¿Cómo? Tendría que buscarlo. Sí, porque... Pero como que en español no siempre se traduce como meditar, ¿entiendes? Como que depende del contexto del versículo. Porque ese es el problema también con las traducciones, como que pasa con el inglés mismo al español. Depende como que la misma palabra en inglés, en español puede ser 3 palabras diferentes, depende del contexto en el que se use. Anyway, seguimos, abuela y José. No, tú, abuela nomás, ok. Sí.
1, sí, es uno de los que dije, sí. Ajá. Yo solamente tengo Salmo 1, 1 al 3. Déjame ver si te lo puedo, déjame ver. Yo creo que lo puedo encontrar aquí, Salmo. Dale. Dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Exacto. Exacto. No, no es Haggadah. Sí. Ok, voy a leer eso que acabas de leer, yo lo había leído, voy a leerlo de nuevo. Dice, dichosos todos, tengo otra versión, pero dice lo mismo. Dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, de Yahweh, y meditan en ella día y noche. That's it, ¿verdad? Basically, Ita, después yo te voy a buscar qué versículos, si quieres, exacto, tienen la palabra Hagá. O Hagá, ¿qué tú dijiste, papi? ¿Cuál era? Porque hay varios, pero obviamente pues eso no lo apunté ahora mismo porque pues no lo veía como parte de, pero sí. Ok, voy a culminar esta parte. Sí, esta parte tiene muchos comentarios porque yo sé que es como que un tema interesante, ya que se puede confundir fácilmente si no se clarifica. Una señora que se dio los años, se los sabía de memoria. Está chévere. Y ella meditaba en esos años día y noche, y se llamaba la Bien. Es que todo nos lleva para que vayamos a la ley de Yahweh. A la palabra. Si despertamos de noche, Él nos lleva inmediatamente a la palabra, aclarando aquello que nos falta. Sí. Súper, me gustó ese comentario. Ok, mira, volviendo a la palabra de Dios en el centro experiencial de nosotros, perdón, es que estoy utilizando, yo utilizo palabras bien sofisticadas cuando escribo y después no las puedo mencionar. Volviendo a la palabra de Dios en el centro experiencial de nuestros pensamientos y nuestras acciones, la palabra de Dios está viva. Es la única verdad en la que podemos confiar completamente. Y estoy usando mucho la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no solamente la Torá, sino que la palabra de Dios también es Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento de la Torá. Cuando vemos toda la Biblia nos damos cuenta cómo todo se interconecta, ¿verdad? Así que meditar en la palabra de Dios es meditar en Yeshua. Es básicamente lo mismo. Meditar en la ley es meditar en Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Así que es la única verdad en la que podemos confiar completamente y tenemos que leerla y estudiarla profundamente, pensando, razonando y reflexionando, ¿verdad? Constantemente sobre lo que hemos leído. Eso es meditar. Pensando, razonando y reflexionando constantemente sobre lo que hemos leído en nuestro corazón, ¿verdad? Y en los Salmos dice mucho que David meditaba en las noches, ¿verdad? Así que eso es como que también, es como que algo un poco más espiritual que simplemente pensar. Vamos a decir así, ¿verdad? No es como que pensar. Ok, como leemos en Filipenses 4:8. En fin, hermano, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso, ¿verdad? Que en ese versículo no utiliza la palabra meditar, por lo menos en la traducción, ¿verdad? Ya que eso se está traduciendo del griego, no de hebreo. Pero, de nuevo, nos da el mismo concepto, nos explica el mismo concepto.
En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en eso. Ok, terminamos ya con ese tema.